el señor Willy Quirós. Willy, ¿estás ahí? Estoy acá, Dani, exactamente. A mi lado el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, en un momento complejo para la Argentina y para la ciudad de Buenos Aires también. Están aumentando los casos, la gente se está testeando mucho, obviamente tiene que ver con las fiestas y con un contexto difícil. Y estamos acá para aclarar información que es muy importante porque están surgiendo muchas dudas al respecto. Doctor, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes a todos. Un gusto hablar con todos ustedes. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es justamente para aclarar este contexto. ¿Qué es importante saber en esta situación? Digo porque se dice mucho, a ver que hay que prestar atención, obviamente mantener los cuidados, pero ¿qué más es importante tener en claro algún mensaje como para tener, digamos, fresco en este momento? Bueno, estamos en un momento de mucha circulación viral en la sociedad, sobre todo con la variante Delta e incipientemente la variante Omicron, que son mucho más contagiosas. Estamos en un momento donde la gente necesita encontrarse, despedir el año, encontrarse con amigos, compañeros de trabajo, de manera que el mensaje más importante ahora es: necesitamos transitar estos días con el mayor cuidado posible, encontrarnos, cerrar los años como lo queremos hacer, pero siempre en el espacio abierto, usando el barbijo y sobre todo cada uno cumpliendo su campaña de vacunación, es decir, que tener la segunda dosis lo que le corresponde y a la tercera lo que les corresponde. Con respecto a los testeos, se aclara cada semana en las conferencias de prensa que también en el canal de la ciudad pasamos, pero es importante volver a repetirlo porque hay mucha gente que no lo tiene claro. ¿Cómo es el tema de los testeos en la ciudad? ¿Dónde puede ir cada una de las personas según el caso? Bueno, es muy importante ahí que cada uno sepa cuál es el mejor lugar para ir, ¿no? Si las personas tienen síntomas, por supuesto que están las unidades de febriles de urgencia en 20 hospitales públicos de la ciudad, pero también si tienen cobertura, por supuesto que tienen sus propios prestadores donde habitualmente se atienden. Eso sí tienen síntomas. Luego, si tienen sospecha de haberse contagiado o haber estado con alguien que se enfermó o es un contacto estrecho definido formalmente, tenemos todos los dispositivos de los detectar en la mayoría de los barrios porteños. Todos tienen a no más de 20 cuadras de su casa un dispositivo testar donde ir y testearse. Y luego para las personas de menos riesgo, aquellas que tienen sospecha que potencialmente hubieran expuesto al virus o tienen alguna familiar que tuvo la enfermedad y habían estado unos días con ellos, pero son de menor riesgo, los grandes centros de testeo, ¿no? Como son Costa Salguero, La Rural, en fin, los 5 que están en la página de la ciudad donde pueden ver. Lo que es importante recordar es que para estos últimos, que son los de más volumen de testeos, es muy importante pedir el turno previo. Hay que ir con turno, porque lo que no queremos es que tenga que esperar mucho tiempo allí. Vienen con el turno, nosotros ofrecemos una cantidad importantísima de turnos, estamos ofreciendo más de 40.000 testeos por día en toda la ciudad. Pueden usar los sistemas de turnos e ir a testearse en estos centros de alto volumen. Daniel, Agustina, chicos, ¿los escucha Fernán? ¿Qué tal, Fernán? Buenas tardes, gracias por atendernos. Y quería preguntarle qué planea la ciudad para este verano. Se sabe que muchos turistas van a ingresar a nuestra ciudad y también aquellos que se han ido de vacaciones y vuelven. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta? Bueno, acá hay una cosa que es muy importante, que este año es diferente al año pasado, ¿no? En primer lugar, en esta oportunidad están abiertas las fronteras internacionales y por lo tanto hay muchos argentinos que salen al exterior y por razones administrativas o burocráticas, las burocracias de los países piden condiciones de PCR o de testeos previos. Con lo cual hay una enorme cantidad de personas que necesitan hacerse el test ya no por razones sanitarias, sino por razones administrativas. Entonces, allí decimos siempre, nosotros hemos duplicado la capacidad de testeo, sobre todo para atender a la sociedad en términos sanitarios. Aquellas personas que requieren el testeo por razones administrativas, les pedimos que hagan el esfuerzo para testearse o en su jurisdicción, porque ustedes saben que muchos argentinos salen por la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto esperan testearse aquí, y si no, también por sus coberturas, ¿no? Les pedimos por favor que cada uno haga el esfuerzo por testearse de la manera más apropiada. Creemos que ese es un mensaje muy importante. Y luego del turismo interno, a diferencia del año pasado, que es lo que me preguntabas, ya no es obligatorio testearse ni al llegar ni al irse. Con lo cual, eso es según el riesgo que cada uno considere. Si alguno estuvo expuesto con alguna persona que luego dio positiva o tiene sospecha de haberse podido contagiar, naturalmente tenemos todos estos dispositivos que acabamos de comentar para que se puedan testear. Ministro, nos sorprende la suba de casos nuevamente, ya muy cerca de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y hay mucha gente que lógicamente vuelve a sentir miedo por contagiarse. ¿Recomiendan desde la ciudad, por ejemplo, hisoparse antes de ir a estos encuentros? Porque se está hablando mucho de, bueno, para ser más precavido, entonces me hisopo y ya voy con un resultado negativo al encuentro. ¿O prefieren hacerlo de otra forma?
No, nosotros recomendamos siempre que los testeos sean en personas que tengan algún riesgo suplementar al riesgo promedio de la sociedad, de manera que testearse por las dudas para ir a un encuentro no parece razonable en este escenario. Es muy importante que usemos las capacidades de todo el sistema de salud de la manera que tengan el mayor impacto en la sociedad. Y desde la OMS en los últimos días hablaron del 2022, o sea, del próximo año, como el año del fin de la pandemia. Digo, ¿cuál es, y entiendo que esta enfermedad es un día a día, pero cuál es la salida que ustedes vislumbran? Si es tener que seguir vacunando, inclusive con una cuarta dosis, como empieza Chile, por ejemplo, el 15 de febrero, si es que la vacuna de COVID-19 esté dentro del calendario y tenga que darse de forma obligatoria. ¿Qué es lo que se empieza a pensar ya llegando a casi 2 años de transcurrir esta pandemia? Bueno, lo que hemos aprendido en esta pandemia estos 2 años es que anticiparnos o predecir tiene un grado de inexactitud importante, ¿no? Porque hay muchas variables que intervienen. Pero en términos conceptuales o generales, uno supondría que a lo largo del año 2022 iremos transitando una transición desde una enfermedad epidémica, es decir, que hace olas de contagios, como hemos vivido y estamos viviendo una hora, a una situación más endémica, es decir, una situación de contagios periódicos en algunos momentos del año, pero ya en una cantidad que no son de olas significativas. Esa transición de una epidemia a una endemia seguramente va a ocurrir este año. Y con las vacunas todavía tenemos que seguir viendo, ¿no? Por ahora sabemos que el esquema inicial son 3 dosis para dar la garantía de la cobertura suficiente para estas nuevas variantes. Y luego veremos, por un lado, las nuevas vacunas que van a venir seguramente más orientadas a estas nuevas variantes y por lo tanto la inmunidad va a ser más potente, y cómo se comporta la inmunidad a lo largo de los años. Probablemente requiramos una vacuna anual para el futuro. Bueno, yo, y sé que lo debe conocer, entiendo que la gente está cansada, que esta tercera ola ya agarra a uno con menos ganas o voluntad para cuidarse, para volver a restringir actividades. Tengo entendido que hay cerca de 80.000 personas que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires se dieron una dosis y todavía les falta completar su esquema. Y les pregunto si es que ustedes notan este cansancio y es por eso que desde la ciudad salieron a poner paños fríos y a decir, bueno, vamos a testearnos, no volvamos con el miedo, no va a haber restricciones en el próximo mes. Es un poco también para aflojar lo que es la salud mental de los vecinos y de las vecinas, o es que verdaderamente no hay que estar en alerta y que la situación está bajo control. No, bueno, todo es un poco de lo que estás diciendo, ¿no? La primera cosa importante es entender el humor social, digamos, la psicología social de lo que es un trauma de tamaño daño en la sociedad que dura tamaño tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es entender a la gente en el proceso de su salud mental, de su psicología, de cómo evoluciona una pandemia, de tanta pérdida, de tanto dolor, y sobre todo de tantas dimensiones de la vida, no solamente la sanitaria. Así que ese es un primer aspecto que es importante. Lo segundo importante es poder acompañar a las personas a que vayan cumpliendo con los cuidados más elementales, que son encontrarse en espacio abierto, usar el barbijo y vacunarse de acuerdo a cómo corresponde, ¿no? Ese es el segundo aspecto. Y el tercero, aclarar, tenemos un enorme aumento del número de casos, acompañado al mismo tiempo de no tanta gravedad, es decir, que la mayoría de los casos son leves, porque hemos estado todos estos meses vacunando y el grado de vacunación de la ciudad es muy alta. Tenemos el 91% de los porteños con la primera dosis, el 84% de los porteños con la segunda dosis y el 16% de los porteños ya con el refuerzo o la tercera dosis. Y eso de alguna manera lo que está logrando es que lo que vemos, ¿no? Muchos casos por día, muy pocos casos que tengan gravedad o que requieran internación o requieran uso de terapia intensiva. Entonces, desde ese aspecto es, ocupémonos de cuidarnos, cumplamos con las campañas de vacunación, pero tratemos de recomponer nuestra vida porque ya es necesario para todo el mundo. Ministro Fernán Quirós, muchísimas gracias por estos minutos. Le digo una cosa, después de casi 2 años, verlo mano a mano, se lo ve bastante bien, a pesar de, imagino, el cansancio y el trajín por el que ha pasado durante todo este tiempo. Pero se lo ve bien, llega bien las fiestas, Fernán, se lo ve bien. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran equipo acá que trabaja todos permanentemente. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Willy Quirós por este móvil realmente